Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana el fruto de mansedumbre. El Señor nos ha estado hablando durante todo este tiempo, ya un buen tiempo, ¿verdad? Acerca de los frutos del Espíritu. Y creo que en esta mañana el Señor nos introdujo al tema, porque durante todo este tiempo hemos estado cantando la palabra, ¿no es verdad? Hemos estado cantando que no podría ser de otra manera si no estamos apegados a Él. No podría ser de otra manera el que como hijo, como hija de Dios, puedas producir el fruto si no estamos apegados a Él, si no somos uno con Él, si no estamos sentados a sus pies. Y creo que parte de lo que el Señor ha estado hablando durante esta mañana ha confirmado una vez más lo que Él quiere provocar en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si no, de todas maneras, es lo que Dios ha estado hablando de una y de dos maneras. Pero no debemos ser como dice la Escritura, y el hombre no entiende, que el Señor pueda decir, y tú me entiendes, y tú me obedeces. Hemos estado aprendiendo lo que nos enseña Gálatas 5:19, del 19 al 23, durante todo este tiempo y bueno, hace, no recuerdo si aproximadamente 3 semanas que yo estuve compartiendo acerca del fruto de la benignidad. Y parte de lo que yo les compartía hablando de estos versículos en Gálatas 5:19, la diferencia de lo que son las obras de la carne y lo que son los frutos, que ciertamente cuando habla de las obras, habla de los frutos, ¿sí? Y yo estaba estudiando un poquito acerca de esto. Es un tema bastante amplio, pero la Escritura nos enseña, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras, es decir, las acciones, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿A cuántos les gusta comer estos frutos? ¿A ti te gusta ir a la canasta, ir a tu frutero en las mañanas antes de salir de casa y tomar una pera echada a perder? ¿O hacerte un jugo con las naranjas enlamadas? ¿Sí te gusta ese tipo de jugos? Pues así son estas obras de la carne, ¿sí? Frutos echados a perder, que lo único que van a provocar es que te van a dañar, te van a enfermar e incluso hasta te pueden matar. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuánta gente podemos observar que piensan y están totalmente convencidos que han nacido de Dios, pero los frutos y el resultado de esa vivencia o creencia no habla de los frutos de Dios, sino de las obras de la carne? ¿A cuántas personas se observará en un futuro estando en el lago de fuego que pensaron que iban a estar en la presencia de Dios? Asegúrate que no seas tú. Asegurémonos
que no seamos nosotros. Porque cuántas veces pensamos y lo proclamamos, incluso vamos y llevamos un fruto bueno, un fruto de la palabra de Dios a mucha gente, pero no nos lo comemos. ¿Sí me explico? Damos el fruto, pero no lo hacemos parte de nuestra naturaleza. Entonces dice aquí el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo quiero compartir en esta mañana, hacer un poquito más de referencia en este fruto de la templanza. La vez anterior yo les compartía lo que significa fruto, ¿recuerda? Fruto, yo estuve buscando en el diccionario, en un diccionario de la lengua española, ¿qué quería decir fruto? Y fruto habla de producto, escuche bien, fruto habla de un producto, habla de algo que se produce, no se compra en la esquina. Dígale a su compañero, no se compra en la tienda de la esquina. Este tipo de frutos es un fruto que se debe producir. Esa palabra fruto significa engendro, algo que se debe engendrar. Significa rendimiento. Yo te pregunto, ¿cuánto has rendido en tu hogar? ¿Cuánto rendimiento has producido? Te levantas en la mañana y tú dices, ay no, son las 11 de la mañana, no, necesito dormir más. ¿Cuánto rindes? ¿Cuánto rindes en el hogar? Quiere decir obra. Fruto significa creación. Fíjate bien, creación. Yo te pregunto, ¿cuánto de ese fruto hemos provocado a que surja en nuestra vida? Quiere decir consecuencia. ¿Estás escuchando? Quiere decir consecuencia. Es decir, habla del resultado de un estilo de vida. Si tú estás lejos de Dios, entonces no se puede producir el fruto de Dios. Porque recuerda, solamente estoy recordando todo lo que Dios nos ha estado hablando. Cuando estamos hablando del fruto, estamos hablando del carácter de Dios, de su naturaleza divina. Entonces, si tú y yo estamos apegados a Él, entonces va a haber una consecuencia de ese apego. Es decir, nos vamos a parecer a Él. Cada uno de estos frutos que hemos estado estudiando, que se nos ha estado enseñando, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Habla de quién es Dios y como consecuencia los hijos de Dios debemos manifestar tales frutos. Fruto también significa resultado. Es el resultado de. Es decir, el árbol, un árbol, yo no sé si cuántos tienen árboles frutales. ¿Alguien tiene árbol frutal en su casa? Y cuando tienes un árbol frutal, por ejemplo, un ciruelo. Clau, tienes un ciruelo en tu casa, ¿verdad? Cuando tú vas a cortar las ciruelas, ¿recoges manzanas? ¿Verdad que no? O vas al árbol a cortar un ciruelo y de repente cortas un zapato. ¿Verdad que no? Mire, un zapato no tiene nada que ver con el árbol. Pues déjeme decirle, a veces damos zapatos. De repente sale nuestra rama
nosotros somos la rama, el pámpano. De repente damos zapatos o chanclas viejas, rotas, llenas de todo lo que pisamos. Y recuerde, ahorita vamos a ver más adelante qué entonces quiere decir fruto. Un árbol no hace esfuerzo para dar fruto. Según su naturaleza, produce el fruto. Si el árbol no da fruto, entonces algo malo está sucediendo con el árbol, ¿no es cierto? O tiene una plaga, no se ha podado, no se ha limpiado, no se le ha alimentado, no se le ha dado los nutrientes a la tierra para que ese árbol produzca el fruto que debe producir. Génesis 1:11. Yo estaba leyendo estos versículos que hemos leído quizá durante mucho tiempo, pero llamaba mucho mi atención y dice este versículo 11 y 12. Dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Fíjese que hay una coma y punto y coma después de estas expresiones. Número 1, tierra, que produzca la tierra hierba verde. Después dice hierba que dé ¿qué? Semilla. ¿Estás escuchando? Hierba que dé semilla. Porque si una hierba no tiene la semilla, la simiente, ¿cómo puede dar vida? ¿Cómo se puede reproducir? ¿Cómo se puede multiplicar? ¿Cómo puede dejar herencia? Si no hay fruto, si no hay hierba que dé semilla para que se pueda recoger un fruto. Usted sabe que hay algunos frutos que no tienen semilla, ¿verdad? Sí ha comido, por ejemplo, la naranja que no tiene semilla. ¿Sabe? Esa naranja, una vez que usted se la come, ya no puede producir el fruto, a menos que sea un trabajo donde el labrador esté mutando una semilla con otra, que haga un esfuerzo, pero que no es de la naturaleza, conforme lo que estamos leyendo aquí en Génesis. ¿Sí me explico? Entonces sería un fruto mutante, pero no sería un fruto que por sí mismo puede dar esa semilla no puede dar el fruto en sí misma. Entonces sería algo que no va de acuerdo al diseño de Dios. Y recuerde, cuando queremos dar un frutos de Dios, pero que no es la naturaleza divina, es un fruto mutante. Es un fruto que no ha sido diseñado por esa naturaleza divina. ¿Me está entendiendo? Eso quiere decir que a veces parece ser, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy cristiano, me parezco a Cristo, pero hacemos todo lo opuesto. Y comenzamos a mezclar una semilla con otra semilla. Y entonces a eso se le llama una semilla, un trabajo mutante, donde el resultado no va a ser un fruto original, conforme al diseño de Dios. Sí hablo de Cristo, pero no me parezco a Él. Sí predico la palabra, pero no estoy manifestando el carácter, los frutos, el amor, la templanza. ¿Sí? Pongo a mis hijos a orar, los levanto a las 5 de la mañana y les digo, oren. Y probablemente me ven orar, pero en nuestras acciones estamos negando la obra de Dios. Y continuemos.
Dice aquí entonces en este versículo 11, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Por qué dice árbol de fruto? Porque, ¿sabe? Hay muchos árboles que no dan fruto, ¿verdad? Algunos pueden dar un fruto, pero no es un fruto comestible, ¿sí? No es un fruto comestible, aunque pareciera que es un fruto delicioso. Miren, en una ocasión, mi esposo y yo salimos, fuimos no de vacaciones, fuimos a Puerto Vallarta, porque íbamos a ver un lugar para un congreso de jóvenes adultos que íbamos a tener allá. Entonces, por teléfono hablamos con la persona encargada y nos dijo, necesitan venir para ver las instalaciones, para pues enseñarles todo el lugar, por lo que queríamos hacer, el salón para las conferencias, las habitaciones y algunas áreas que queríamos usar para tener tiempos con Dios y también sí de convivencia, pero todo relacionado con el tema que íbamos a estar enseñando. Entonces llegamos allá, mi esposo y yo, y recuerdo que ese primer día, mientras se hacía la hora en que quedamos a hablar con esta persona, comenzamos a recorrer los jardines y de repente estaba una palmera. Y en el piso donde había el pasto, había muchas bolitas que parecían como esos coquitos que sí se comen de algunas palmeras, no sé cuántos los han probado. Y eran frutos que estaban en el pasto. Y entonces a mi esposo le encanta cortar la fruta. Él es feliz si ve un árbol y él puede tomar ese fruto y comerlo. Entonces ve ese fruto y lo toma y lo comienza a limpiar. Y yo le digo, amor, no te comas ese fruto porque no sabes lo que es. Y él me dice, no, pero es un coquito. Se ve rico, está bueno. Entonces lo limpia y que le da la mordida. Le da la mordida, le da unas masticadas y se lo pasa. ¿Y sabe qué sucedió? Ese coquito no era comestible, aunque parecía. Era un fruto, sí, era un fruto, pero no era un fruto bueno. No era un fruto comestible, era un fruto que provocaba daño. Yo recuerdo que nos íbamos a quedar 2 noches, pues ¿sabe? Ese fue el inicio. Y no le hizo daño en relación a provocarle, digo, sí le hizo daño, pero me refiero a que a otro tipo de situaciones donde lo llevara pues a lo mejor a estar en cama, etcétera. No, pero al momento de pasar ese fruto, ¿sabe lo que le pasó? Era como un tipo ácido, de manera que le quemó la lengua y toda esta parte al pasar. Entonces, la comida no le sabía a nada. Así es que los 2 días que estuvimos ahí, yo disfruté la comida. Pero a él no le sabía a nada, absolutamente nada. Pasaron 3 días y hasta después de esos 3 días él comenzó a percibir los sabores. ¿Qué le estoy tratando de decir con eso? Hay árboles que no dan absolutamente nada de fruto. Hay otros árboles que dan un fruto, pero no es un fruto comestible, es un fruto que te puede dañar. ¿Sí? Y que no te va a ayudar a gustar de lo bueno. Pero hay un tipo de árbol, según nos enseña Génesis, árbol de fruto que dé fruto según su género, no el género de otro árbol. Y dice aquí
que su semilla esté en él. Yo te pregunto, ¿quieres dejar descendencia en Dios? No, como 3. ¿No se comieron su pan para que les traigan las edecanes? Que su semilla esté en él. Y yo te pregunto, estoy diciendo cosas que probablemente son muy sencillas, pero que tienen mucha profundidad si realmente aplicamos esa palabra a nuestra vida y la ponemos en práctica. ¿Sí? No solamente se trata de aplicar. No, sí, Dios me habló. Se trata de obedecer. Se trata de vivir. Que su semilla esté en él, porque si no, dile a la persona que está junto a ti, si no serías mutante. A ver, mírele a ver si no le salen ramas por ahí. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según ¿qué? Su naturaleza. ¿Está escuchando? Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero es el tiempo de actuar. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Tú no puedes decir, yo soy un pámpano que va a producir fruto bueno si tú no estás en una relación íntima con Dios. ¿Cuánta gente está culpando a los demás? ¿No es cierto? Es que mi esposo me hace enojar demasiado y no puedo dar fruto de templanza, de dominio propio. Qué fácil es echarle la culpa a otro, ¿no es cierto? ¿Qué no dice la Biblia? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, queda mucho fruto. ¿Sabe? La semilla tiene que morir. No podemos ver la vida de Dios en nuestra vida si no nos morimos. ¿Cuántas veces decimos, es que ya oré y no puedo dar fruto de templanza? Ya oré y no puedo dar fruto de benignidad. Ya oré y no puedo dar fruto de amor. Pues así ores toda la vida. Si no caes en tierra y te mueres, no puedes dar fruto. Y no puedes culpar a tu mamá, a tu papá. No puedes culpar a tus hermanos, no puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu esposo, no puedes culpar a tu jefe. No, es que es insoportable. Nada, absolutamente nada nos va a justificar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza tenemos la gracia que viene de Dios para que tú y yo podamos dar frutos si en verdad hemos nacido de Dios. De lo contrario, todo lo que tú puedas decir es que no puedo, es que ya oré, es que mi mamá, es que mi esposo, es que el vecino, es que el perro, es que el gusano que se comió mi planta. No va a haber que valga delante de Dios. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, va a dar mucho fruto. Y no tenemos justificación. No tenemos absolutamente justificación. Somos de una nueva naturaleza, entonces ¿por qué no nos estamos muriendo? Entonces ¿por qué nos estamos apapachando tanto? Entonces, ¿por qué decimos que nuestro corazón está lleno de amargura? Porque alguien te hirió, te ofendió, te falló. ¿Qué tiene que ver lo que la gente haga con Dios? No tiene nada absolutamente que ver. Si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Porque si eres
una semilla que puede dar fruto, entonces habla de que te estás muriendo poco a poco o mucho a mucho, ¿no? Fruto del griego karpos, creo que se los compartí la vez pasada, que quiere decir fruto como arrancado, ¿sí? Es decir, un fruto que es deseable, pero no te confundas. Puedes ver a la persona que está a tu lado, pero no te confundas. Puede parecer que da frutos, pero analiza bien si el fruto que te estás comiendo te está dando vida. ¿Cuánta gente está comiendo fruto de otra persona que no está manifestando los frutos de Dios y sabes, te está llevando a la muerte porque te estás comiendo un fruto que no es el fruto de la naturaleza de Dios? Parece ser un buen fruto, pero cuidado, puede ser un fruto mutante, puede ser una mezcla, puede decir que sí ama a Dios, pero ¿amará a Dios? ¿O tú estás amando a Dios? ¿Otro está comiendo de tu fruto? ¿Y qué es lo que tú le estás ofreciendo? ¿La gente que te ve desea arrancar los frutos que tú estás dando? Literal o figurativamente está hablando de fruto como arrancado y habla del resultado en beneficio. Mire, fruto de este griego karpos quiere decir descendencia y lo acabamos de ver en el Génesis, ¿verdad? Fruto, árbol, el árbol de fruto que dé semilla. ¿Estás escuchando? Que dé semilla. No vaya a ser que han pasado los años y no estés dejando descendencia. Ese fruto, esa nueva naturaleza, esa semilla que puede producir en la vida de tus hijos. Qué triste es escuchar en ocasiones mujeres que dicen, no sé qué debo hacer, no sé qué puedo hacer. Es que estoy viviendo una situación difícil. Sí, hemos caminado con el Señor durante 15, 20 años, pero ya no puedo más. O el varón, ya no puedo más. He orado, he sido la cabeza de mi hogar, he hablado a mi esposa la palabra y ya no puedo más. Porque ella dice, venimos a la congregación y ella dice que es hija de Dios, pero no hace la palabra, no está dando resultados. Cuando yo le digo que tenga cuidado de la casa, se rebela contra mí. Cuando yo le digo que atienda a los hijos, ella hace lo que quiere. Me levanta la voz, me falta el respeto, me dice palabras, malas palabras, pero luego se sale todas las mañanas para predicar la palabra. Entonces, ya no puedo más. Mire, nos da risa, pero ¿sabe? Hay hombres y mujeres que han estado orando por años, para que algo se provoque en el corazón. Y ¿sabe? En muchos de esos hogares no ha reinado la paz. En muchos de esos hogares no ha reinado el amor, el gozo, esa naturaleza de Dios, y ha sido años de sufrimiento, años de oración. Y vamos a ver más adelante que todas esas circunstancias, para fin de que este fruto específicamente que estamos viendo se pueda producir, a veces todas esas circunstancias surgen en nuestra vida, que pesa nuestro corazón para manifestar lo que realmente somos, o qué tan dispuestos estamos a morir para parecernos
a Cristo o para manifestar el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Habla de descendencia, habla de fruto. Qué triste cuando un hijo ya es adolescente o joven y lo que menos quiere es acercarse a su padre o acercarse a su madre. Pero ¿sabes? Porque no se le ha dado un buen ejemplo de vida. Hay muchos adolescentes o jóvenes que pueden estar en una actitud de desobediencia y de rebelión, pero eso no tiene nada que ver con la vida de los padres. O al revés, hay hijos que son rectos en su corazón y que los padres están rebeldes contra Dios, ¿sí? Y que solamente están dañando la vida de los hijos. Fruto como arrancado. Esta definición, Karpós, nos enseña que un buen fruto se antoja y se arranca del árbol para comerlo, para que se haga parte de nuestra propia vida en todos sus nutrientes, antioxidantes y su fibra. ¿Estás escuchando? Eso quiere decir que cuando alguien que está cerca de ti ve tu fruto y es un fruto antojable y es un fruto bueno y puede acercarse y cortar ese fruto y comer ese fruto, entonces va a ser parte de ti. Entonces va a ser tu descendencia, bien sea tu hermano, tu amigo, miembro de la congregación, etcétera. Va a ser parte de ti, va a ser parte de tu fruto, va a ser parte de los nutrientes que tú estás ofreciendo a través de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque no es un fruto que produces por ti mismo, por ti misma. Es un fruto que ha sido provocado a través de esa relación con Dios. Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Este versículo nos está afirmando esta definición del griego karpós. ¿Sí? Según Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. Fruto. Del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. ¿Estás escuchando? Mateo 7:17, anótalo, yo te lo leo, dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puedes dar un buen fruto si el árbol es malo, si está enfermo, si está dañado. No puedes dar buenos frutos y tampoco puedes dar malos frutos si tú eres un buen árbol. Es decir, hay una buena relación con Dios y estás comiendo de la vida de Dios. Santiago 5:7 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Segunda de Timoteo 2:6. Yo se lo leo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué? Primero. No podemos obtener el fruto si no trabajamos primero. Metafóricamente, vemos las obras o los actos, estamos hablando de frutos,
Recuerde que son obras o actos, siendo el fruto, esto yo se los mencionaba la vez anterior, la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente. ¿Estás escuchando? Siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder del que lo produce. ¿Está claro, no? Habla de esa obra interna e invisible, siendo el carácter mismo del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está explicado en pocas palabras lo que yo acabo de mencionar. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también como las expresiones visibles de las concupiscencias, del pecado, de las obras de la carne, escondidas en el ser humano, así de la misma manera, el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Es decir, el producto del fruto que tú estás dando es de aquello que es invisible. Está hablando de un poder mayor, está hablando de una naturaleza divina. Produce el fruto del Espíritu, porque Dios te ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Entonces yo estaba hablando del padre, por ejemplo, maltratador, que dice ser cristiano, pero es una farsa. Predica la palabra a sus vecinos, pero no obedece a Dios. Maltrata a los hijos, los golpea, les dice palabras altisonantes, los ofende. O el hijo al padre, o a la madre, o a los hermanos. El hijo que piensa tener la razón, pero está en una rebelión interna. Y lamentablemente quien menos se da cuenta es el mismo hijo que está en una rebelión contra Dios y contra cualquier autoridad. Decimos que conocemos a Cristo, pero ¿cómo estamos manifestando nuestras acciones? Está la esposa que continuamente deshonra a su marido, no le obedece, no se sujeta, pero dice que conoce a Cristo y que tiene un lugar que Dios está preparando para ella en el cielo. Juan 15:2. Usted conoce este capítulo, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te quite o te limpie? Pues si te limpia te va a doler, y si te limpia tienes que morir, tienes que pagar un precio. Te limpiará para que lleves más fruto, no para que te quedes sin fruto, sin resultado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estás escuchando? Ya estás limpio por esa palabra. Entonces tú no puedes decir, no, es que me hicieron, me dijeron. ¿Me estás entendiendo? No, es decir, no tenemos excusa. A veces nos apapachamos demasiado, ¿no? Nos desparramamos en el sillón espiritual.
No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de buscar a Dios, hacemos lo que a nuestra carne le place. Rechazamos toda autoridad, no queremos escuchar. ¿No te gusta escuchar una voz de autoridad? Porque en el momento que se te dice, se te da una ordenanza, híjole, pareces dinamita junto al cerillo, ¿no? Porque parece que te pusieron rápido el cerillo y ¿cómo se llama? La mecha comienza a dar sus chispazos, hasta que llega a la dinamita y ¡paz! Explotó. ¿No es cierto? Porque escuchas una voz de mando y como no te gusta que te manden, explotas como la dinamita. Es que tú me hiciste enojar. No, es que Dios permite todas las cosas porque está formando carácter en ti y en mí. ¿Estás escuchando? Entonces, Él va a permitir todas las cosas para saber qué tan templado eres. ¿Estás produciendo esos frutos? ¿Te sabes dominar? ¿Te sabes controlar? ¿Sabes ser humilde? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. No podemos dar fruto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No hay justificación. ¿Sí? No hay justificación. Si estás dando fruto es porque estás permaneciendo en él. Y si no, aunque tú te quieras engañar a ti mismo, aunque quieras poner una cara espiritual, a ver, revisa la bolsa de tu compañero, no se crea. A ver si no se trajo la máscara del cristiano, para que llego a la iglesia y me pongo mi máscara de santito. ¿Y por qué de santito? Pues es que me dicen Tito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? No se escuchó con fuerza. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Quieres dar amor? Entonces búscale. ¿Quieres manifestar dominio propio? Búscale. ¿Quieres ser templado? Búscale. ¿Quieres estar contento todo el tiempo? Búscale. Porque sin él nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Por supuesto, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque mire, el que está pegado a él no pide las cosas para sí mismo, pide conforme a la voluntad de Dios. ¿O no es cierto? El egocentrista, el que vive para sí, no me digas, no me pongas, no me hagas, no, vive para sí. Todo lo que hace gira alrededor de su propio yo. No da a los demás. Híjole, si no se lo arrancas a fuerzas. Y por lo tanto pide para sí conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Pero el que permanece en Dios
entonces ora conforme a la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quién es glorificado? ¿Quién? El Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un estudiante, un aprendiz, uno que está cerca del maestro. ¿Sí o no? Uno que está apegado, uno que quiere comer continuamente, crecer, aprender. ¿Y no es cierto que el discípulo se parece a su maestro? Mientras más está apegado al maestro, más rasgos y características va a manifestar del maestro. Por eso dijo Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Fíjate bien, Él nos ha puesto para que vayamos, número 1, y número 2, llevemos fruto. Para eso Él nos ha puesto, ¿sí? No para que seamos infructuosos, sino para que estemos dando fruto y el fruto no se vaya. No, ya obedecí hoy y mañana te sale otra vez la chimoltrufia. Al otro día absolutamente nada de resultado. Pareciera un buen fruto, pero te das cuenta que, wow, es un chasco. No hay fruto, no hay resultado de un apego hacia Dios. Por eso hay muchos creyentes que dicen que viven de fe, pura fe, pura fe, pura fe, pero no hay nada de obras, no hay acción. Cuando las obras, según lo que nos enseña Santiago, es el resultado de una vida apegada a Él. En este capítulo, 8 veces se encuentra en estos versículos que acabamos de leer la palabra fruto, pero también 8 veces habla de la palabra permanencia. Yo te pregunto, ¿está permaneciendo tu fruto en ti? ¿O hoy das fruto y mañana es una obra de la carne? ¿De qué calidad es tu fruto? Una vez que hemos sido salvos, debemos manifestar que somos hijos de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestros frutos, a través de nuestras obras. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra mansedumbre? Del diccionario de la lengua española quiere decir docilidad. Yo te pregunto, ¿eres una mujer dócil? ¿O estás demandando? No, según cómo me hables es como te contesto. Significa sumisión. Anótale bien, mansedumbre quiere decir sumisión. Ay, pues si él se sujeta a mí, yo me sujeto. Ah, mira, qué linda. Obediencia, humildad. ¿Estás escuchando? Yo pudiera quedarme todo el día hablando de cada una de estas palabras. Una mujer humilde, no aquella mujer altanera, orgullosa, competitiva. Y no estoy hablando de competente, estoy hablando de competitiva. Tú me dices, yo te digo, tú me haces, yo te hago, tú me engañas, yo te engaño.
humildad, disciplina. Habla de una mujer disciplinada. Te sales todas las mañanas. No voy a ir a predicar el evangelio porque Cristo ya viene pronto. Y sí, y va a regresar y tu casa hecha un cochinero. Porque no somos suficientemente disciplinados, ni siquiera a veces para lavar nuestra propia ropa. Fidelidad, acatamiento. Es decir, alguien que sabe acatar las órdenes. Quiere decir rendimiento. ¿Por qué has estado luchando tanto tiempo? ¿Por qué has estado en esa lucha de poderes contra la autoridad? Llámese tu esposo, tus jefes, tus maestros, tus padres, la autoridad del gobierno, etcétera. A veces pensamos que son cosas injustas, ¿no es cierto? Pero dice Romanos 13 que toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Hagan lo bueno o hagan lo malo. Es decir, toda autoridad, así como ha sido impuesta por Dios, puesta por Dios, se le ha delegado autoridad. Así Dios va a pedir cuenta a todas las autoridades. Entonces, nuestra parte es obedecer. Habla de rendimiento, subordinación, es decir, estar bajo autoridad, sujeción, sometimiento y dependencia. Hay gente que le gusta ser independiente, solamente recurre a la otra persona cuando le conviene. Sí, yo hago lo que quiero. Y el esposo llega y dice, ¿a dónde andabas? Me fui de vacaciones con mi familia después de 3 días. ¿Y a quién le dijiste? ¿Se imagina? ¿A quién le dijiste? Pero luego llega y dice, ay, esposito lindo, cuánto te amo. ¿Me das? ¿Me das para comprarme unos zapatos? ¿Me das para esto? ¿Me das para aquello? Y el esposo dice, ahora sí, mi vida, mi hijito lindo y toda la cuestión, ¿verdad? Mire, somos muy independientes cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando queremos. Y queremos respetar la autoridad cuando queremos sacar un beneficio. Eso no habla de este fruto de mansedumbre. Estamos viendo solamente lo que dice el diccionario secular. Mansedumbre también es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde. Escuche, mansedumbre es esa serenidad de espíritu pacífica y humilde. ¿Cuántos dicen, yo tengo que crecer en este fruto? En virtud de la cual el hombre o la mujer no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, del enojo, de la ira, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Te puedes mantener en un espíritu pacífico y humilde cuando los demás a tu alrededor quieren hablar contigo, o levantas la voz más alto para que te escuchen sin aprender a escuchar antes. Proverbios 16:32, yo se lo leo, solo anótelo. Dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aunque a veces la persona dice, es que yo soy de carácter fuerte. Pues déjame decirte que el que grita, el que se sale de sus casillas, el que no aplica la templanza, la mansedumbre, la humildad, un espíritu equilibrado,
apacible, ¿sabe? Es débil. No es de carácter fuerte, es de carácter débil porque no se puede dominar. ¿Qué no nos dice esto Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire con qué lo compara el Señor. Con gente guerrera que pelea, que lucha, que se esfuerza, que va y toma una ciudad haciendo la guerra. Es mejor aquella persona que se enseñorea de su espíritu. Es decir, que te hablas a ti mismo, a ti misma, y te dices, te callas y te sometes o te somato. ¿O no? A la carne hay que matarla, de veras. Y ese es un trabajo de todos los días. Te sometes a Dios y te callas y te aguantas. ¿Y cuántas veces nos tenemos que callar? ¿Y cuántas veces nos tenemos que aguantar? ¿O no es cierto? Todos los días para manifestar los frutos. Aunque a veces hay injusticias. Y tú puedes decir, es que no conoces a mi esposo. Yo no, pero Dios sí lo conoce. Pero también te conoce a ti. Y sabe que no te estás muriendo como te deberían morir. Y sabe que a veces no dominamos nuestro propio espíritu. Entonces no somos mejores que aquel que toma una ciudad. Porque no estamos teniendo control. ¿Sí? Estamos dejando que las obras de la carne, la ira, las enemistades, las envidias, los celos, las contiendas, las disensiones, estén produciendo sus resultados aún en nuestras generaciones para no glorificar a Dios. Y no podemos vivir así. A veces nos enojamos de todo, hasta porque llueve o porque deja de llover. Nos enojamos por el perico porque de repente te dice, ora, cállate perico, es lo que menos quieres escuchar. Muérete, muérete a ti. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué dice ahí? Mansedumbre, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién se considera hijo o hija de Dios? Entonces no diga solamente que le conoce, no digamos que le conocemos. Mostremos por nuestra buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. Dios habita con un corazón en esta condición y le concede bendiciones especiales. ¿Sabía usted eso? Mire lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Wow. Nada más con estas expresiones hablando de Dios, el corazón, híjole, se llena, ¿no es cierto? Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad. Y fíjese bien, y si yo habito la altura, es decir, yo soy grande, yo lo lleno todo en todo, y habito la santidad, es decir, yo soy santo y mi naturaleza es ser santo, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso quiere decir mansedumbre, ¿sabía? Una persona mansa es una persona humilde de espíritu. Ya lo vimos en una de las definiciones. Quiere decir humildad. Entonces Dios habita la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir
el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te has sentido morir? ¿Te has sentido que te están muriendo poco a poco? ¿Te has sentido que ahí en el quebranto Dios no está? Pero sabes que Dios es fiel porque están sus dos acepciones. Hay ocasiones en que en el quebranto no podemos sentir la presencia de Dios, pero hay una certeza en tu espíritu que sabes que Dios está presente más allá del sentimiento y más allá de la razón. Pero si Dios habita la altura y la santidad y con el corazón quebrantado y humilde de espíritu, ¿realmente sientes que Dios está ahí? ¿O estás viviendo en las obras de la carne de tal manera que Dios no está ahí? Que Dios no puede morar, que Dios no te puede bendecir, que te has sentido solo, sola, porque no has mantenido un espíritu humilde con Él y un espíritu humilde con los demás. ¿Cómo quieres que Dios te vivifique? Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso aquí está hablando de una persona mansa. Mateo 5:5. Bienaventurados, felices, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Déjame decirte que la mansedumbre es una gracia para el cristiano. Es decir, habla de carácter de Dios, no es del hombre, no es humano, es una gracia que viene de parte de Dios cuando tú estás apegado a Él. Según Primera de Timoteo, 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, huye de estas cosas y sigue. Habla de dos verbos, huir y seguir. ¿Sí estás escuchando? Tienes que huir de aquello que no es lo que debes vivir, hacer, que no va de acuerdo con la santidad del alto y sublime, y tienes que seguir la justicia, la piedad, la fe, es decir, tu apego con Dios, para fin de que esa nueva naturaleza comience a producir la misma vida de Dios. Que cuando la gente te observe, que sales en la mañana a barrer, ¿sí? No dices, el vecino me echó su basura, pues yo se la regreso. Y a los 15 minutos ves su basura desparramada en tu campo otra vez. Pues yo agarro la basura y se la vuelvo a llevar. Eso habla de arrogancia. Sales y barres la banqueta y ¿por qué no? Le barro la del vecino para recoger la basura que al rato se me va a venir. ¿No es cierto? Eso es sabiduría. ¿Por qué trabajas en balde? ¿No es cierto? Cuando puedes hablar con tu vida. Mansedumbre, rápidamente, del griego praotes, que significa gentileza y por implicación humildad. Mire, hay una variedad de definiciones que habla de mansedumbre, como la gentileza. ¿Sí? Una persona gentil, una persona amable, que esta palabra gentil habla de otro de los frutos que nos enseña Gálatas.
Praotes habla implícitamente de humildad. Del griego praos, que es la misma raíz, gentil, humilde y manso. Pero del griego praus, son raíces que se derivan de ahí mismo, de esa misma raíz, que quiere decir apacible. Una persona mansa es una persona apacible y pacífica. No vas por la calle queriendo educar a todos los automovilistas. Mira tú que... Y hablas y para parecer más espiritual, ¡uy! Dios te bendiga, viejo pelón. Y le das una apariencia espiritual, ¿verdad? Pero ya lo ofendiste, ¿no es cierto? Pero suena más espiritual, Dios te bendiga. Y ahí con todo el coraje arrastrando las palabras. ¿Sí? Apacible, pacífico. Quieres educar a todo mundo. Pero lo único que hacemos es que nos metemos en pleitos ajenos. Vas al mercado y estás discutiendo con el que te vende la fruta. No, quítele ahí el tornillito. Deme el kilo completo, viejo ratero. Y te pones a pleitear. Imagínate. Por implicación, praus habla de una persona manso. Porque recuerda, gritar no es tener autoridad, es mostrar debilidad. Estas palabras entonces, prautes o praotes o praus, denota mansedumbre. Ya rápidamente. Y al usarse en las escrituras, tiene un significado más completo o pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Esta palabra mansedumbre consiste no solo, fíjese bien, no solo en el comportamiento externo de una persona. ¿Sí? Hemos estado viendo algunos ejemplos. Dios te bendiga. Y usted ya sabe qué. ¿No? No solamente en el comportamiento. Acuérdese que algunos dan apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero en el corazón realmente no está gobernando Cristo, su naturaleza. No solo habla esta palabra mansedumbre en las Escrituras de un comportamiento como lo que estábamos viendo de una de las definiciones, que habla de gentileza. Hay muchas personas gentiles, ¿o no es cierto? Usted va a un negocio y qué agradable es llegar con una persona gentil, ¿no es cierto? Que le pone toda la atención, que si se dirige a una mujer, muy amable, mire señorita, con muchísimo gusto, ahorita le voy a atender, espéreme un momentito, caballero, por favor, siéntese, ahorita le atiendo con mucho gusto, ¿verdad? Eso habla de gentileza. Hay gente que aprende a ser gentil, que por educación es gentil, pero que no habla de un fruto de Dios. Por eso esta definición mansedumbre, bíblicamente hablando, va más allá del comportamiento externo de una persona. Va más allá también de su relación con sus semejantes.
Y también va más allá de meramente su disposición natural, como el ejemplo que yo estoy mencionando de la gentileza. Más bien, en su raíz bíblica, habla de una obra efectuada en el alma que conlleva el espíritu y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. ¿Está escuchando? Ese fruto de mansedumbre se efectúa en el alma y en el espíritu. Es decir, no es meramente aprendido. No solamente es parte de la educación, aunque va implícito, pero va más allá de la gentileza, va más allá de la amabilidad natural, humana. Habla del espíritu, habla del alma, habla de lo que se ha provocado y que tiene que ver en relación con Dios. Es decir, viene de Dios hacia el creyente y del creyente hacia con Dios. Porque ¿cuántas veces no somos mansos? Fíjese bien, ni con Dios. ¿O no es cierto? Ni siquiera aceptamos su voluntad en muchas ocasiones. Estamos discutiendo con Él y peleamos con Dios por las circunstancias que a veces nos acontecen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces pasa ese tipo de cosas. Por eso viene de Dios al corazón, al espíritu, a lo más profundo del ser humano, pero debe ser de la misma manera, recíproco para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con nosotros, fíjate bien, como buenos, aunque a tu punto de vista sean malos. Eso quiere decir mansedumbre. Una persona que sabe ser agradecida cuando las cosas, híjole, están mal, cuando los acontecimientos, las circunstancias, las situaciones se ven candentes, es decir, está el rojo vivo, la prueba está tremenda. Estamos hablando de una disposición, fíjate bien, de espíritu, más que de una conducta exterior. Puede estar el creyente con las rodillas dobladas, orando, levantando su mano mientras viene a la congregación, levantando la voz altamente diciendo: Dios, te reconozco sobre todas las cosas. Tú eres omnipotente, tú eres el todopoderoso, pero en su corazón ser rebelde para con Dios y decirle: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo, Señor? ¿Sí? Cuando reaccionamos de esta manera, no estamos reconociéndole a Él como Dios, con un espíritu quebrantado y humilde, que quiere decir manso, mansedumbre. Este término griego está estrechamente relacionado con la palabra en el original que significa humildad y es una directa consecuencia de ella, es decir, de la mansedumbre. Dice el apóstol a los Efesios: yo pues, Efesios 4, 1 y 2, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y vemos el carácter del apóstol aquí, ¿no? En el verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con un espíritu humilde y manso, amonesta
a vivir con toda humildad y mansedumbre. ¿Son solo los de corazón humilde que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él? Pero esta mansedumbre que estamos hablando, que es hacia con Dios, debe ser hacia con Dios, de humildad, de respeto, también a su vez debe dirigirse hacia los demás. Cuando habla de esta mansedumbre, habla también de un dominio propio. La mansedumbre es manifestada por nuestro Señor y recomendada a cada uno de nosotros como creyentes, siendo el resultado de su poder. Algunos piensan que son algunas de las raíces de esta definición. Se piensa que cuando se habla de humildad, está hablando de una persona débil. Se piensa que cuando una persona es mansa y no responde con una agresión, se piensa que esa persona es una persona débil, es una persona temerosa, es una persona que no se defiende a sí misma. Cuando la raíz en el original no está hablando absolutamente de ese tipo de debilidad. Y lo podemos ver en el ejemplo máximo de Jesús. Él era manso, porque Jesús tenía los recursos infinitos de Dios a su disposición. ¿Sí? ¿Estás entendiendo eso? Quiere decir que una persona mansa, porque era lo que yo les mencionaba, que grita pensando que eso es tener autoridad, lo único que muestra realmente es debilidad, porque está mostrando su propio carácter y no el carácter de Dios. Pero una persona que a veces calla cuando puede haber una injusticia, que cuando una persona calla cuando otro le grita, que una persona es humilde de corazón cuando otra persona puede ser altanera, sabe que cuenta con los recursos de Dios, no con su propia inteligencia, no con su propia sabiduría, para poder realmente colocar cada cosa en su lugar, con sabiduría, con inteligencia, porque tiene los recursos de Dios que le llevarán, mire, a dejar el nombre de Dios en alto y no a avergonzarlo, porque estamos hablando de frutos. No lo que dice el hombre, sino lo que Dios dice. Podemos ver nuestro máximo ejemplo, Jesús, cuando en Mateo 11:29 él mismo decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que puedas hallar descanso para vuestra alma. Jesús incluye la mansedumbre en la tercera de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, ¿lo recuerdan? Cuando decía: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerde que mansedumbre no es solamente una acción externa, sino es en lo interno, eso que viene de Dios, que se produce en el alma y en el espíritu, que viene de parte de Dios. ¿Qué podemos hablar de Moisés cuando dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra? Y déjeme decirle que toda circunstancia que Dios va a permitir en nuestra vida, el único propósito de Dios es que podamos manifestar este rasgo, este carácter de Dios, este fruto del Espíritu.
que en el poder de Dios Él nos va a dar la gracia para poder manifestar cuando nosotros decidimos voluntariamente dar nuestra vida y morir. Estaba leyendo esa parte de la escritura cuando dice que antes que viene esta expresión de que Moisés era el hombre más manso de la tierra, fue Moisés el que mató a aquel egipcio, ¿se acuerda? Que cuando ve que los egipcios, uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los judíos, él se molesta, va y no era la intención matarlo, pero lo mata. ¿Y saben qué hace? Como lo que hacen los asesinos hoy en día. Cava un pozo y lo entierra para que no lo encuentren, pero alguien lo vio. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa? A raíz de esa situación, de que alguien lo ve y le dice que tú quieres hacer conmigo como hiciste con el egipcio, entonces eso hace que se vaya por el desierto, y ahí en el desierto Dios trata con él. Ahí en el desierto vienen muchas pruebas, en el desierto vienen muchas situaciones, vienen muchos acontecimientos, porque lo único que Dios quería era provocar su naturaleza en la vida de Moisés. No esos rasgos que como futuro rey en Egipto, él tenía como rasgos. Era la nueva naturaleza de Dios. Era el carácter de Dios mismo para que él pudiera manifestar quién era Dios en su propia vida. El hombre más manso de la tierra. Ese hombre que su propia hermana y su propio hermano hablaron de él. Lo juzgaron, lo criticaron y Dios puso la mano, ¿o no? Pero fíjate bien, Dios probándolo, quebrantándolo, porque eso fue lo que leímos. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabes para qué? Para formar carácter de Dios en él. No puede ser posible que tú y yo demos fruto de nuestra propia naturaleza. Debemos estar apegados a Él para poder mostrar su propio carácter y que los demás puedan decir, yo quiero ese fruto. Y que sin darte cuenta, entonces pueda haber descendencia de Dios a través de tu caminar, a través de tu vida misma, con los que te vean. Digo, con la gente que te vea, pero que quiera seguir las mismas pisadas. ¿Sí me doy a entender? Si tú estás siguiendo las pisadas de Jesús, Él fue rumbo al Calvario. ¿Hacia dónde estamos yendo tú y yo? ¿Realmente estamos caminando ese recorrido? ¿Vamos directo al Calvario a decir, sí Señor, más de ti y menos de mí? Menos apapacho, menos desparramarme, menos de mí y más de ti, Señor, porque quiero parecerme a ti, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, no palabras, las palabras se las lleva el viento. Ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. No ser un oidor olvidadizo. Ay, sí, Dios me habló, sí, lloré, me quebranté en la presencia de Dios, pero cuando salga, Dios prueba la palabra y ahí es donde se va a ver. ¿Somos emocionales? Solamente damos resultados momentáneos, como aquella semilla que se tira junto al camino, donde están las piedras, donde las aves de los cielos vienen y se comen la semilla. ¿O realmente somos buena tierra, donde esa semilla de la palabra de Dios cae en buena tierra? Esa semilla produce su fruto, su efecto, al ser quebrada, al morir a tu propio yo, al negarte completamente para decir, Señor, no puedo sin ti. Lo intento una y otra vez, oro y oro y oro, sí, pero no se trata solamente de oración. Esa es una parte importante. La otra, acompañada de la palabra de Dios, que cuando Dios me habla a mí, no debe ser un monólogo.
Ya llegué, ya oré, ya le dije todas mis frustraciones, todas mis impotencias, me paro y me voy, como si Dios no estuviera presente, para escucharle a Él cuando habla al corazón. Y te puede decir, yo te he mirado cuántas veces has hablado de mí, pero he visto un corazón no arrepentido. He visto un corazón no humillado. Oh Dios, hablando a tu corazón, he visto tu corazón. ¿Cómo te has quebrantado delante de mí? ¿Cómo no solamente has escuchado mis instrucciones? Has guardado silencio ante mi presencia. Has escuchado cada una de mis instrucciones. Pero cuánto me gozo en ti. Cuánto me gozo que no solamente has dado oído a la palabra que yo te he dado, sino que te has levantado y has aprendido a obedecerme rápidamente. Porque te dice tu Señor, mientras más rápido tú me obedezcas, tus oídos espirituales se agudizarán para escuchar mañana tras mañana lo que yo voy a decir a tu oído. Y si tú me obedeces y si tú haces lo que yo te digo, entonces mi contentamiento estará ahí. Entonces yo te digo, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo para guiarte, para dirigirte. Ensancharé tus pasos delante de ti y no caerás a la derecha ni a la izquierda. Y sabe, esta palabra que yo estoy hablando fue una palabra que cuando estábamos en ese tiempo de silencio, Dios me estaba dando. Y al término de ese tiempo, cuando el Señor nos estaba ministrando, cuando la instrucción era, ahí te quiero llevar, ¿no es cierto? Era la instrucción de quien nos estaba guiando en este tiempo de adoración. Si experimentamos escuchar a Dios, así como tú escuchaste a Dios hace un momento, pero no solo lo escuchamos, sino que inmediatamente lo ponemos en práctica, entonces nuestra vida jamás será la misma. Porque Dios sí conoce el corazón. Dios te ha visto. Sí te ha visto cuando oras, pero te ha visto cuando te rebelas contra Él. Sí te ha visto que te has derramado y que has sido sincero, que has sido sincera, que has derramado tus lágrimas, le has dicho toda tu impotencia, pero que al levantarte ha durado muy poco tu decisión para poder obedecer, porque implica morir. No solo por un ratito. Estábamos estudiando que habla de un fruto permanente en Juan capítulo 15. Un fruto que permanece, no un fruto que se da, se apaga y se extingue. Un fruto que permanece porque estamos viendo que es la esencia misma de la naturaleza de Dios. ¿Estás consciente que tú y yo no podemos producir esos frutos? ¿Sí estás consciente de ello? Entonces, si tú reconoces que necesitamos un poder más alto que nuestra capacidad humana, y ese es Dios, yo te invito a que te pongas de pie. Si tú quieres decirle, Señor, por favor, ayúdame, Señor, te necesito a ti. En verdad te quiero responder. Si tú quieres responderle a Dios, y si tú realmente estás dispuesta a comprometerte con Él para obedecer, a comprometerte con el Señor para buscarle, a comprometerte con Él para mostrar su naturaleza divina en ti. Entendiendo y reconociendo que sí, una parte importante es la oración, pero como número 2
es la acción que habla de frutos, que habla de obediencia, que habla de desquebrajar, habla de morir, habla de obedecer. Y cuando una persona obedece, es porque se ha olvidado de sí misma. Cuando una persona obedece a Dios y como consecuencia a los demás, es porque se ha olvidado de su propio yo. Se ha quitado del trono para dejar que sea Dios el que gobierne. Y ahí con tus ojos cerrados, si eres tan amable, habla con Dios. Habla ahí en lo íntimo. Dile lo que tu corazón siente. Él escucha. Él te escucha si te acercas a Él con un corazón humillado. Si ha habido soberbia en el corazón, si no ha habido mansedumbre para con Él, solamente basta que te humilles. Que entres a su presencia con un corazón quebrantado, humilde. Entonces Él escuchará. Y si clamas a Él, y tienes la disposición en tu corazón de obedecerle, entonces Él hará. Entonces Él te ayudará. Entonces Él te dará esa gracia, ese impulso de su Espíritu Santo a tu corazón para que puedas manifestar su naturaleza divina, su propio carácter. Solamente reconoce: Señor, no puedo sin ti. No me permitas desviarme a la derecha ni a la izquierda, Señor. Quiero parecerme a ti. No puedo sin ti, Señor. No quiero mostrar una naturaleza vieja, desgastada, pecaminosa, egoísta, que busca lo suyo propio. Quiero mostrar tu naturaleza divina, Señor. Ayúdame. Te necesito a ti. Me comprometo, Señor, contigo a luchar día con día, Señor, mañana tras mañana. Aunque sienta que no quiero hacer el bien, ayúdame, Señor, para mostrar quién eres tú en mi vida. Ayúdame a negarme. Ayúdame, Señor. Sé que yo lo tengo que hacer. No eres tú en mí. Tú me das tu influencia a través de tu Espíritu Santo, pero yo tengo que determinar obedecerte a ti. No dejarme llevar por la ira. No dejarme llevar por el enojo, por las injusticias. Quiero parecerme a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a través de la influencia de tu Espíritu Santo, para que yo pueda en tu gracia obedecerte a ti. Reconozco tu señorío, mi Dios. Reconozco que sobre todas las cosas
estás tú. Por favor, Señor. Dice tu palabra que tú extiendes tu mano y me sacas del pozo de la desesperación. Señor, si hay alguna persona en esta hora que se encuentra en esa condición, Señor, extiende tu mano, porque tu misericordia ha sido extendida mañana tras mañana. Aunque a veces hemos menospreciado tu misericordia, por favor, Señor, que tu luz pueda abrir los ojos para que cada uno de los que estamos aquí podamos ver nuestra propia condición, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos, Señor, de aquellos que nos son ocultos y que nos quieren mantener ahí en nuestro propio centro donde tú no estás. Queremos decirte que reconocemos tu señorío, tu gobierno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te necesitamos a ti sobre todas las cosas, Señor. Gracias por tu ayuda, esa ayuda de lo alto. Gracias, mi Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención y quien es nuestra esperanza de gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Pues gracias a Dios. Dele un aplauso a nuestro Señor.